Shalom Lekulam, bienvenidos nuevamente a este programa Abrazando el Mundo. Yo soy Haya Bisker y quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañan programa tras programa a escuchar estas historias de mujeres inspiradoras que nos llevan a edificar nuestras vidas a través de sus historias, sus trayectorias. Y hoy no es la excepción. Hoy estoy muy feliz y muy complacida de tener en el estudio a una mujer encantadora, una mora argentina, cuya pasión por la Torá la ha llevado a tener cientos de miles de estudiantes en sus shurim, en sus clases, aprendiendo con ella, cambiando sus vidas, transformando sus vidas. La pasión por la Torá de esta mujer que vamos a conocer hoy aquí en Abrazando al Mundo es realmente inspiradora. Y estoy muy feliz de darte la bienvenida, Melissa. Bienvenida. Gracias, Haya. Por favor, un honor para mí estar acá. Bienvenida a Abrazando al Mundo. La verdad que sí, y ser parte de ahora de este canal y de Ida Brut, que como yo digo, la vida es un shiur de Torah. La vida es un shiur de Torah y me apasiona. Me apasiona y me halaga ser parte ahora de acá, de estar con vos en este programa que venimos a transmitir Torah, porque nuestra vida es Torah. ¡Wow! Espectacular, qué lindo. Sí, sí, sí. La vida es un shiur de Torah. Ese es el mensaje que tú llevas en tus shurim y ya nos vas a contar. Pero vamos a comenzar en Argentina, en Buenos Aires. ¿Cómo fue que empecé a dar shurim de Torah? Yo a veces me lo pregunto en mi vida. ¿Cómo fue que estoy acá sentada en Torah? Y la vida me llevó. La verdad que siempre sentí que Akadosh Baruj Hu me puso todas las herramientas y me dijo, mira Melissa, este es tu lugar, esta es tu función en el mundo, este es tu rol. Y cuántas veces lo replanteo y digo, por ahí tendré que estar en casa siempre, haciendo lo que estar, y estoy Baruch Hashem. Y esto me da el éxtasis y me da esa pasión y ese amor que tengo por mi hogar y por todo lo que hago. La verdad que todo el origen es de este momento en el cual me siento frente al Humash, es este momento en el cual me paro frente a él y hablo con Akadosh Baruj Hu. Y después simplemente, como yo digo, yo no sé si yo enseño, yo comparto. Yo comparto lo que a mí me hace bien. Para mí cada shiur mío de Torah es compartir algo que Akadosh Baruj Hu me reveló y que me hace tan bien. Y esto, bueno, ya de chica, siempre me gustó. Nací en una casa, Baruch Hashem, excepcional, una educación, padres de lujo tengo, gracias a Dios, soy la menor. Y bueno, mi hermana se casó joven, mis hermanos están en la yeshiva, y yo siempre como buscando, tras una búsqueda de una verdad, siempre como ese desafío en la vida y eso que quiero más. Siempre me parece que me caracteriza mucho que soy muy sedienta. Quiero más, hasta el día de hoy. Siempre que preparo un show digo, Hashem, quiero lo máximo. Cuando hago tefilá digo lo máximo en cercanía a Hashem, lo máximo en este show de Torah, que salga tanto santificar tu nombre, tanto que yo sentirme, Boreolam, que estoy dando lo máximo de mí. Y así fue que estaba en casa y bueno, y ya de chica siempre que había que hablar, siempre fui así como soy ahora, ¿ves? Como hablo. No soy de las vergonzosas, ¿está bien? Siempre que había pasado al frente, yo. ¿Quién quiere leer? Yo. Siempre yo. Y de ahí, bueno, y la verdad que de ahí a poquito en el templo, todos los Shabbatot, empecé a dar un curso, así un grupo de chicas, apenas yo leí hebreo, apenas tenías que ver como, me acuerdo de abrir el libro Lekach Tov de Parashat Shavua y trataba de entender y así todo no sabes con qué pasión que lo daba, o sea, lo que entendía. Y bueno, se armó un grupito, de ahí se armó también un grupito de chicas adolescentes y bueno, de ahí de a poquito, ya después, bueno, Baruch Hashem me casé. Con mi marido, que él siempre me equilibra porque yo soy muy apasionada, entonces él siempre es gracias a Dios. ¿Lo conociste en Argentina? Compañero de vida, sí, lo conocí en Argentina y me casé joven y bueno, ahí tuvimos a mi primera hija y ahí empezamos a plantear el tema de hacer aliyá. Hacer aliyá porque yo muy sedienta, quería como si fuera a expandir mis conocimientos más. Me sentía como que estaba en una comunidad súper acogedora, Baruch Hashem, con una vida de mucha comodidad. Pero yo quería como llegar al Zoom, Eretz Israel, y conocer la Torá de Israel. Y me acuerdo de mis tefilot, ¿sabes? Me acuerdo de mis tefilot de ese momento.
Yo, si vos me preguntás a mí, Melissa, ¿qué sos? Mi esencia es, como dice David Amelech, Banit Tfila. Yo soy un pedazo de tfila. Wow. En todo momento de mi vida, el momento en el cual yo vengo a exponer todos mis sentimientos, mis emociones, y me siento un kiruv levavot, me siento muy cercana a Kadosh Baruj Hu y me hace tan bien. Me preguntás cuál es el momento más pleno de tu día, es cuando hago tefilá. Wow. Mamash. Tengo como una relación con Hashem. Bimilote Jauken, y siempre siento como que Hashem me abraza. Siempre llego a la tefilá, no puedo con mi vida, no voy a poder, y salgo a la tefilá. Bueno, vamos a poder, como te dije, ¿con quién viniste? Vinimos, no sé, me salió natural, vinimos, vengo con Hashem. Y de verdad, la sensación es que Borrá es mi compañero de vida más fiel. Wow. Neemán Beotor, el más fiel. Y esto es lo que yo siempre trato de transmitir a las chicas, porque de verdad lo siento. Le digo, chicas, es un regalo para la vida esto. El ir con Borolam de la mano en todo lo que te pasa, cómo terminamos la mirada, sellamos Lemani Jalitzuni Dideja, hacerlo por el compañerismo que tenemos. Wow. Lemani Jalitzuni Dideja, Oshia y Minejaba, Neni, salvame con tu diestra y contestame. Nosotros venimos a pedir hacerlo por el compañerismo. ¿Quién puede decir eso? Yo siento que Hashem me llevó de la mano en todo momento. Wow. Me pongo a ver toda mi vida, cómo estuve en Argentina y cómo empecé con Oshiurim y cómo se dio que vine a Israel. Y siempre, la verdad es que siempre lo busqué a Hashem y siempre lo encontré. Nunca me abandonó. ¿Qué ha cambiado, Melissa, en estos años, desde que llegaste buscando esa expansión y ese encuentro con la verdad, con la Torá? ¿Qué ha cambiado de esa Melissa joven, recién casada, a la Melissa de hoy? Un montón. Mira, la vida, como yo digo, es un shiur de anabá, de humildad. La vida es una clase y la vida conlleva una sabiduría de vida. La verdad que muchas cosas que pasé, me choqué mucho conmigo misma y me di cuenta que tengo un montón todavía de camino por recorrer y Bezrat Hashem tengo toda esa sed y esa pasión que siempre tuve. Siempre sentí que Hashem me encaminó. Me dijo, Melissa, por acá, ojito, por acá. Y cambiaron muchas cosas. Primero de todo que me hice madre. ¿Qué me hice madre? Y el ser madre es expandir el yo, el uno mismo, muchísimo más. Y es un dar bliss off sin parar. Y bueno, de a poco fuimos construyendo mi hogar, gracias a Dios, llegando a Israel. Y paralelamente al tener este hogar y yo sola cocinar, yo sola hacer todo de repente, y a la vez yo esta no me la pierdo. Estoy acá, voy a hacer todos los cursos, voy a estudiar todo. Para mí Israel fue amor a primera vista. Yo dije, este lugar, o sea, cada piedra de Yerushalayim me enamora hasta el día de hoy. Wow. Baruch Hashem, voy al cótel bastante seguido. Cada piedra, a veces Kikara Shabbat, viste en Geula, cuando ves a los Hasidim cruzando, digo que estoy en una película Hasidim, no puedo creer que vivo acá. Todavía. Y no se me pasa. No se me pasa. La emoción. Es la emoción, es esa pasión, de verdad que sentir que es un honor estar acá. Y bueno, aprendí mucho. La verdad que primero hice muchas clases con muchas rabaniot, timorot, y aprendí mucho. Y es como que, imagínate yo, que siempre sediente y siempre queriendo más, imagínate a mí ahí mirando, ¿está bien? Todo. Rabanim y morot con años de experiencia y con tanta Torah y tanta sabiduría. Y yo decía, yo quiero eso, así. Y bueno. Un deleite para el alma. Un deleite para el alma. Total. Y esa es, creo que como podés llegar a explicar lo que es. Cada vez que hago tefilá, cada vez que preparo un shiur de Torah, es un deleite para el alma. No tengo otra manera de describir esto. Bueno, y muchas anécdotas tengo. Te vas a reír. Ya vamos a hablar. Muchas anécdotas. Pero muchas personas, claro, los latinos entendemos muy bien eso de venir para Israel y dejar toda esa vida material donde tienes ayuda, conductor, personas que te sirven, empleados, ¿verdad? Claro. Y llegar a Israel solita, ¿no? De esa cultura donde la vida es, la logística de la vida es un poco más simple, distinta. Llegar aquí al esfuerzo y a ganarse ese espacio en Eretz Israel y no perder la pasión. ¿Cómo se hace?
¿Cómo es es que eso? justamente, justo lo estuve en Argentina hace poquito, Sí. cuando me dicen, pero Melissa, ¿cómo haces? Estás en casa y sola, Baruch Hashem, tengo 8 hijos, y Baruch gracias a Hashem, Dios, Baruch y tengo un Hashem. hogar, y soy mamá, Baruch Hashem, estoy siempre en casa. A mí me agrada porque mis hijos le preguntan, ¿qué hace tu mamá? Y ellos dicen, mi mamá es mora, yo estoy todo el día en casa, y salgo a dar un curso, ¿entendés? Una horita a la noche, por acá, o a veces hoy en día ya los mando en los chats, pero es como que, yo digo, es tanto el amor que tengo por lo que hago, que me lleva a hacer todo lo que hago. Es cargar las compras sola, muchas veces, y bueno, no solo, igual mis hijos me ayudan un montón, pero ¿viste? Es toda la falta o esa falta de comodidad que estaba acostumbrada, Sí. pero es tanto la inspiración, es tanto el que siento que tengo una vida llena. Es una vida, de verdad que Baruch Hashem con mucho mashmaut, Wow. ¿entendés? Tiene mucho significado todo lo que hago. Y eso a mí me vale la falta de la comodidad y me vale al revés. Yo llegué acá y me hice mujer, ¿entendés? El tener Hiciste que sola... cargo. Claro, sola hacer el Seder Rosh Hashanah, sola hacer el Seder Pesach, sola hacer las cosas. Y bueno, y no sola. Y ir con Boreolam de una manera muchísimo más jaya, viva, de una manera, está bien, como dices, tan plena, tan amití, tan real, tan real. No es un concepto, es una realidad. Como una oportunidad. Es una realidad. Para mí, el estar sola me dio a descubrir que con Akadosh Baruj Hu, la verdad que Besiat Ishmea, tengo tanto lo que dar y transmitir. No me lo puedo guardar. No me lo puedo guardar. Al principio yo venía y, bueno, hacía cursos y cursos y cursos. Y después hicimos un pequeño curso con mujeres que hablaban solo español. Y después de ahí, bueno, se abrió una midrashá y se abrió otra midrashá y empezamos a dar. Y al principio era como revelar algo muy íntimo, muy privado mío. Yo en casa, yo con mis tefilot, yo con este olam, un mundo interno muy lleno. Y acá Baruj Hu me dice, Melissa, tenés que transmitirlo, tenés que darlo. Tenés que vos, si te lo di, tenés todo para Besiat Ishmea, poder inspirar a otra persona y compartir esto, que todo Yehudi lo tiene, porque no lo tengo solamente yo. ¿Y alguna vez dudaste? Muchas veces lo dudo, siempre lo dudo. Wow, ¿todavía? Momentos que a veces digo, no puedo abarcar mi casa, cuando tengo que salir al curso y dejar a mis hijos, se me parte el alma, porque hoy soy tan mamá y tan de casa, y siempre vuelvo y digo, no me arrepiento nada, al revés. Siempre vuelvo y digo, reciben otra mamá, reciben otras otzmot, otra fuerza, un éxtasis. Vuelvo viva. Y chicos, ¿cómo estás? Y hago todo más rápido y todo. Y veo una siete de Ishmael durante todo el día que tengo que dar ese curso de Torah. Veo como Hashem me encamina y me dice, Melissa, esto lo tenés que hacer. Wow. Y vas a ver que vas a llegar también a esto y también a esto. No es tu vida y el Shiur Torah. Tu vida y el Shiur Torah. Mi vida es la Torah, es mi realidad. Por eso yo siempre cuando hablo en los Shiurim, no es que vengo solamente con el perush, digamos, de la perashá. La Torah viene a darnos un perush, una interpretación a nuestras vidas. Wow. Es mamash caja. Justo ayer una chica me preguntó, salí a un curso allá a la noche, quedó en Beit Bagan. Y me dice, Melissa, cuando la gente se te acerca y te preguntan algo por el curso, ¿qué tenés para decirle? ¿Cómo puedes ayudar? Te digo la verdad, yo no puedo ayudar a nadie. Digo, pero así como cada año vuelvo a abrir Parashat Korach, Parashat Hukat, y levanto los ojos y digo, Hashem, por favor, dame un Pirush Hadash, dame algo nuevo, una nueva interpretación, dame algo tan actual y tan esta realidad que vivo yo hoy y todo mi Israel. Y Hashem nunca me decepciona y me lo da siempre, porque Shivim, Panim, la Torah, y todos los años la Torah me habla y me habla. Digo, lo mismo la gente cuando viene y se me acerca, yo no le puedo solucionar la vida. Ella no quiere que yo le solucione la vida. Quiere que yo la ayude a ver su vida de otra perspectiva, de otra interpretación. Dame ese ruaj que diste recién en el shiur de Torah. Tajnis vita ruaj hace como si fuera que la mujer me dice, dame ese ruaj. Wow. Dame ver mi vida de esa manera. Como que de esa manera uno dice, puedo superar todo si estoy con Hashem. Y de verdad que estamos con Hashem. Qué belleza. Qué lindo. Es la belleza de la Torah. ¿Qué te digo? Es estremecedor escucharte porque es tanta verdad, tanta pasión por lo que haces, que es muy especial. Seguramente los que nos están viendo están sintiendo lo mismo. Y si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la parashá que se te viene a la cabeza? Que tú digas, esta. Una perashá específica. Me enamoro de todas las perashot todas las semanas. Todas las semanas. Pero tienes una especial, que tengas una anécdota, un recuerdo, algo que tú digas, esto fue algo nuevo que... Mira, todas las semanas hay veces que, te digo, sinceramente, digo, uy, Perashat Korach, me pasó pasada Korach, que el Mahloket y yo qué. Y de repente salió algo tan hermoso y encontré un Kliakar y un Orajá y guay.
y dije, ni lo me bastere, está para allá, nosotros para allá, para ahí hablamos. Y muchas veces me pasa. Pero si hay algo que tengo muchísimas anécdotas y muchísimo, la verdad que aprendí tanto de mujeres, las cuales vienen a compartir conmigo, es cuando yo hablo de Perayot HaHaim, que se llama la tefilá. Cuando yo vengo a esta mujer y le hablo, mira, escúchame una cosa, vos venís acá a exponer tu alma. Vos venís acá a exponer tus sentimientos, tus emociones, frente al psicopedagoga Rahman, dice Rav Rafael Hirsch, el psicólogo piadoso, aquel que te entiende, que te quiere, que solo él te puede curar este alma, estas heridas que venís en la vida. Digo, ¿cómo podés ceder a este momento, esta experiencia de vida? Cuando hablas con Akadosh Baruj Hu, te transportás a otra dimensión. Y ahí es cuando me salieron, la verdad que tantas mujeres me compartieron lo que a ellas les pasó. A partir de lo que es como Amur, Ruque, todo Hashem, supieron probar lo que es acercarse a Hashem. Mujeres, te digo, llama lo que es cumplir Torah Mitzvot. Para mí toda mujer judía cumple Torah Mitzvot. Toda mujer judía tiene un diálogo hermoso con Akadosh Baruj Hu, natural. Natural. Y lo vi, bueno, Baruch Hashem, tuve el mérito de conocer mujeres, gracias a Dios, puedo decir, de tantos lugares, que si me hubiera quedado por ahí en Argentina, en mi lugar, no se me hubiera dado esta posibilidad de conocer mujeres de Panamá, de España, de México, de Argentina que no conocía, de Venezuela. Y cada mujer es un otzar, es un tesoro. Y mujeres que, bueno, tengo tantas cosas para contarte. Yo soy muy jubereta, que Rachel también. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es esa relación con que Rachel? Bueno, me queda muy cerca de mi casa. Y es Mame Rachel. Rachel Imenu es la presencia divina acá que está con nosotros, Berjcola, de lejos, durante todo este camino de nuestras vidas. Ya te conocen. Nos conocemos, me conocen todos. Ya te conocen allá. Ya eres famosa ya. Llevo muchos grupos. Llevas muchos grupos. Se dio Mina Yamayim, que la verdad que muchos grupos yo llevo y hacemos un curso ahí y hablamos de la fuerza de Rachel Imenu y después hacemos tefilá. Y la verdad que la conexión que hay con Rachel Imenu, la sensación de... Yo siempre me río porque el Kever Rachel es tan chiquito, no es como el Kotel. Es chiquitito. Entonces a veces y a mí me mismo que estamos todas las mujeres apretadas. Y yo termino esa tefila y digo, Hashem, por favor, al lado encontré el shidduch. Y a esta al lado, por favor. Ya escucho la tefila de todas. Y a la vez es una ahdut, es una unión. Madres de Hayalim que me paran y me dicen, ¿qué hago? ¿Qué prendo una vela? ¿Qué hago por mi hijo? Y yo le digo, vení con el corazón de mamá. Venía acá frente a Alejal de Rachel Imenu. Ima Rachel sabe lo que es ser una mamá de este pueblo y llorar por nosotros. Una mamá no sabe llorar. Este es el lugar al cual a mí más me conecta. Y bueno, de tanta gente que llevé y aprendí tanto de mujeres, cómo se conectaron. Una vez llegó una chica que vive en Miami, que trabaja en un banco y había mucho tráfico y hasta que llegamos, ella me dice, mira, Melissa, que yo no soy de las que rezo llorando y le digo, mira, haz lo que quieras, le digo. Yo nada más te voy a contar qué es Rachel Imenu. Te voy a contar la fuerza que hay en este lugar. Gaón Divina dice que la presencia divina especialmente está en Kever Rachel, más que en cualquier lugar. Y hablamos un poco de Rachel Imenu, hablamos de la fuerza. Dijo, no, ahora si tefila, yo hago tefila. Yo no me meto. Hicimos tefila las dos. Wow. Vi que yo terminé y yo todavía estaba haciendo tefila. Wow. Y estaba llorando. ¿Qué pasó con el banco? Estaba haciendo tefila de una manera que literal, de verdad, se transportó a otra dimensión absoluta. Y ahí es que yo le digo, bueno, me parece que tenés que ir al banco. Bueno, ella entonces nos fuimos rápido y me dice, ¿cómo voy a hacer? Nunca llego tarde. No es un chiste, es un banco de Estados Unidos. Y bueno, digo, bueno, me atrajato, a lo mejor ella se tomó un taxi ahí de entrada de mi barrio y yo me fui. A la noche me llama y me dice, mira, tío, la verdad, Melissa, me conecté más tarde. Y le dije a la voz, digamos, a la jefa mía, le dije que no me sentía bien y que fui al doctor. Wow. Le digo, mirá. Y me dice, no, pero Melissa, no mentí. Dije la verdad. Me dice, me dolía tanto el corazón. Y cuando llegué a que Rachel hice esa tefilá, sentí como esa piedra que se me salió, me dice. Sentí un alivio y sentí que no estoy sola. Y que juntos lo vamos a lograr. De verdad sentí que yo me curó el corazón. ¿Qué le dirías a todas esas personas que todavía no fueron? No se la pierdan. Ima Rachel está en el exilio para nosotros. Ima Rachel está acá para acompañarnos de manera personal y particular a cada uno de sus hijos. Y Bojá albanea Kieinenu. Llora por cada uno de sus hijos, Kieinenu, porque cada uno es especial. Yo siento de verdad que yo tengo una relación con Ima Rachel, no es un chiste. Ya la vuelvo loca tanto, voy toda la semana. ¿Te conoce bien? Nos conocemos muy bien, Baruch Hashem. Y también todo el ambiente, de llegar ahí y escuchar. Siempre hay un yudí que lee el Shira Shirim, tú vas a reír de la mañana. Hay otro yudí que estudia ahí y ya me conozco la manguiná. ¿Viste cuando decís la melodía esa
Y es llegar a un lugar tan kadosh. Y a veces en casa tengo tantos quehaceres que digo, bueno, salgo un rato, hago tefilá, vuelvo con más fuerza. Y siempre llego con el no voy a poder con este día, no sé cómo voy a hacer, y salgo que veo Rachel. Tranquila. Y es una armonía. Ay, es una armonía de que la verdad que el mérito de encontrarme con Akadosh Baruj Hu y ver cuánto que soy parte de él. Y ese es el anhelo más grande que tengo en la vida, acercarme a él lo máximo. Y cada tefilá lo logro. Es un kirule babot, es una cercanía tan grande, un apego y una unión al Creador, que es como que de verdad sentís que es una experiencia espiritual, una elevación y emocional. De verdad, es toda una experiencia y como que después vuelvo y tengo todas las fuerzas, tengo todo el espíritu. Lo veo, me veo a mí misma. ¿Y cuál es el secreto para mantener esa apertura? Decir, esto es lo que me alimenta. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es esa narrativa? ¿Cuál es ese diálogo que hay dentro de ti que te dice, aquí está y va a estar siempre la respuesta? Lo siento, la verdad que lo siento. Las mujeres somos Olama Regallo, somos el mundo de los sentimientos, somos las emociones. Yo la verdad que siento que tengo que estar acá cuando hago tefilá. Siento que Él está acá conmigo. En el momento que estudio Torah y enseño Torah, comparto esta Torah, siento que es la voluntad de Hashem y lo veo en los ojos de las mujeres que me miran. Y como diciéndome, Melissa, este es tu lugar. Muchas mujeres me lo dicen también. Me dicen, tenés un don, tenés que hacer esto. Se terminó. No me cabe duda. Este es tu lugar, este es tu lugar. Increíble. Y el mérito de ser yo la que le doy fuerza a otra mujer. El mérito de poder inspirar a otra persona. El llevarlo a tener eso que tengo, gracias a Dios. Y digo, por favor, escúchame. Digo, hermano Yolam, somos un equipo. Wow. Yo estoy acá para santificar tu nombre y para sacar lo máximo. Lo máximo. Y yo siento que cuando estoy en esos momentos, paralelamente a mi familia, en esos momentos en los que estoy, ya sea conectada a la tefilá y con los libros de Torah, yo siento que es mi lugar. Te decir la verdad. Todo fluye. Fluye. Bueno, y todos estos años creciendo como una morada de Am Israel, un rol de liderazgo súper importante, ¿cómo es la combinación con tu vida maternal, con todas esas obligaciones? Porque, claro, parece que es súper lindo como lo dices y como lo vives con tanta alegría, pero en la práctica es un montón de responsabilidad, es un montón de tiempo. ¿Cómo ha sido todo eso para ti, Melissa? Bueno, es, como te digo, no es la Torá y mi realidad, o la Torá y mi hogar. La Torá es mi hogar, es mi realidad. Y yo conllevo, digamos, esta familia y esta realidad mía como madre, gracias a Dios, que uno de los logros más grandes que tengo en la vida, entonces la verdad, es ser mamá. Ser mamá es cuánto que anularse uno mismo y dar todo por estas criaturas que me necesitan y yo los necesito. Y ver que uno puede, ver que soy la mejor mamá para cada uno de ellos. Y ayer fui a comprarle las mochilas para el principio de año. Y después de comprar las mochilas le dije, gracias mami, gracias mami. Me dicen, gracias mami que las compraste, gracias mami que las compraste. Le digo, que tengan todos atzlajá, que tengan éxito, que tengan el mejor año. Casi me pongo a llorar en el local donde venden la... Porque les tengo tanto amor y tanto anhelo que sean felices. Y quiero darles todo para que sean felices. Y yo entiendo que mi Torá es parte de eso, es parte de eso. Mira, te digo una cosa, yo cuando salgo, ahora en este momento que estoy acá, cuando salgo a dar cursos de Torah, mis hijas me ayudan, son parte de esto. Mis hijas son parte de esto. Mami va a enseñar. A mí me gratifica, la verdad, mucho cuando mujeres se acercan a mis hijos y le dicen, no sabes cómo tu mamá, gracias a ella, hago tefilá, gracias a ella, Itzhazakti, me acerqué a Kadosh Baruj Hu. Y yo creo que mis hijos vean esa otra parte que ellos no están. Y los últimos años que se me dio, Baruch Hashem, la mora de mi hija, me llamó a que dé una pequeña clase sobre tefilá. Y fui. Y de repente yo estar enfrente a las amigas de mi hija. Y ella ve que mamá es morá. y sentí que wow. Estaba orgullosa. Fue un shilú, fue una combinación muy buena. De que ella vea a la mamá, el orgullo primero. Y hasta el día de hoy, mi segunda hija este año también fui, el año pasado cuando terminó, y me dijo, mami, mis amigas hasta el día de hoy hablan del ejemplo ese que diste de tefilá y que les encantó cómo lo hablaste y que pareces una oradora, que no sabían, porque claro, ellos llegan a mi casa y me ven con la olla cocinando. No sabían que vos también eras... Y detrás de la cocinera hay una estrella. Y ver y que ellas vean ese brillo, esa luz, que yo la vivo constantemente en la Torá, que ellos también la tengan.
Muchas veces me cuesta porque digo, bueno, tengo que preparar el shiur a la noche y trato de ordenar toda la casa y que todos vayan a dormir. Y yo por ahí tendrá que estar durmiendo, pero quiero aprovechar un poquito para estudiar. Y siempre estoy como robando esos tiempos que creo que toda madre que es madre y también tiene otro rol, todos estamos, como se dice, en la misma situación. Y una noche que me senté a leer, y mi hijo Rubén, que tiene 2 años, me dijo, mami, ¿sabés que me encanta irme a dormir con la imagen tuya sentada en la mesa con los libros? Ay, Yo cuando me dijo eso, dije, no, lo pago todo. Entonces tengo que hacer esto. Porque siempre que viene esa... Y bueno, y a la vez y a la par, es compartir con las mujeres la misma circunstancia que vivo yo, los mismos desafíos hogareños, ya sean, digamos, cosas del día a día y ya sean desafíos más complicados. Y acá es que los comparto en los shiurim y al revés, las mujeres como que ven un mané, ven una mamá, una mujer que lucha por mi hogar igual que vos. Qué lindo. Lucho por mi hogar igual que vos, lucho por la felicidad de mis hijos, lucho por la tranquilidad de este matrimonio, por el ser mujer, por el que no falte nada. Mi marido siempre me dice, vos querés todo. ¿Querés el shiur? ¿Querés que la comida esté? ¿Querés que la casa esté limpia? De verdad que quiero todo. De verdad que lo mismo me pasa en la parte espiritual. Quiero todo. Y es que yo el juego me puede todo. Yo no puedo con nada en mi vida, pero él puede todo, con todo lo que yo no puedo. ¿Qué problema hay? Cuando uno está conectado a algo tan superior. Todo es posible. Todo es posible. Todo ¿Por es qué no? posible. Y acá es que toda mi vida, como hace poco di un curso y una amiga mía vino a escuchar el curso, me dice, Meli, me dice, vi tu vida, me dice, vi tu vida ensamblada en el shiur, vi tu vida en el shiur que das. Es así. Todas las cosas que yo paso las transmito a las mujeres. Y bueno, es un tema de sentirnos las mujeres con una identificación. Total. Es ver que no es ir un shiur de Torah y tener conceptos que no son nogim, que no son mi realidad. Es ver que mi realidad es la Torah. Wow. Y cómo cada shiur de Perashat Shavua me habla exactamente de lo que me está pasando a mí esa semana. Me pasa a mí de manera personal cuando lo preparo. Wow. Y miles de mujeres que se me acercan y me dicen, Melissa, hablaste exactamente para lo que me está pasando a mí. Me dijiste, ¿qué sabés mi vida? Me dicen, no, le digo, ¿cómo puede ser que exactamente lo que tenía que escuchar? Bueno, como cuando recibimos la Torah, como dice el Midrash, que cada yudí decía, y mi adibur me debe haber. Conmigo, el dibur, la palabra celestial, habla cuando Hashem nos dio los 10 mandamientos. Wow. Y es así cada shiur. La sensación de conmigo, a mí me habla y mujeres que se me acercan y me dicen, Melissa, pasé tal y tal cosa y tu shiur es un shiur que yo lo grabo. A una mujer que está en otro país, yo no la conozco. Le llega. Y me dice, estaba pasando estuve en el hospital, internada por tal y tal cosa, me dice, estuviste conmigo en cada momento. Wow, el shiur me habló exactamente lo que necesitaba hablar, esas palabras de fe, ese Jesús, esa fuerza, esa tefila, esas lágrimas que corren cuando te escucho. A veces mujeres que me dicen, es esa emoción y a la vez esa picardía, esa alegría, esa de salir un poco de... Nos reímos de lo que nos pasa también. Y yo creo que toda mujer lo necesita. No exactamente mi shiur, pero la Torah. Conectándose como de humano a humano. Es muy humano. De alma a alma. Es una Torah muy humana. Total. Pero hace un tiempo, hace unos minutos decías anularse como madre. ¿Anularse qué significa? ¿Qué significa anularse? Cuando yo me casé, yo era muy lo que yo necesito, mi tiempo, ya sea para preparar mis clases, mis necesidades personales. Era muy yo. Fui siempre la menor en casa, siempre tuve todo. Muy consentida, recibí siempre todo lo que quise. Tengo un marido excepcional. Y de repente cuando los chicos nacen es, bueno, dejar de dormir de a poquito. Es empezar a... No vuelves a dormir. No volver a dormir, es volver a... Es ocuparse de una criatura, de las necesidades de él o de ella, lo que te pasa a vos. Y no solamente, para mí, como se dice en la parte de las ocupaciones, como toda madre, técnicas que todas hacemos de comprarles la ropa y de darles de comer y de cocinar, sino es pensar qué te pasa a vos, qué es lo que pasás vos. Wow. Y de ahí, empatía. Cada hijo fui anulando, pero de manera positiva, lo digo. Cuando yo uso la palabra anular, no es una palabra de terminología negativa. Lo mejor que me podía haber pasado es anular todo ese egocentrismo con el que yo venía y descubrí una Melissa mamá, que es un ser mucho más superior. Brolam creó todo este mundo recreativo solamente para favorecernos y dar. Una mamá es dar y dar y dar de mí. Y a veces yo estoy cansada y yo llegué a casa y lo primero que hacemos es darle comer a mi hijo. O ese adolescente que está medio así, ir y acercarte a él y sentarte en la cama y hablarle. Y después salís con una sensación de... que sean felices y dame a mí la palabra y dame a mí
estar ahí siempre por ellos, Wow. siempre para ellos. Es una anulación que es una mataná, que es un regalo que Dios me dio. El tener estos hijos que me hicieron a mí mujer y mamá. Y bueno, y luchar por mi hogar. Y siempre luchar por mi hogar. Mira, yo te digo una cosa, una de las clases que da... Beseta y yo, así se dio. Una de las clases que más llegan es la clase de Tisha B'Av. La clase de Tisha B'Av, en las cuales, bueno, yo voy a la Midrashá y me siento con las chicas y lloramos. Es un día en el cual enfrentamos la verdad, así cara a cara. Una realidad que no tenemos Bet Mikdash y que estamos en exilio, aunque este año creo que todo se vive de manera mucho más intensa, pero de todas maneras, Tisha B'Av es un día que tiene que ser un día, es un día en el cual nos sacamos la máscara como, y hicimos, te extrañamos tanto esa realidad de vivir con vos en tu hogar, acá abajo, y la verdad que nos sentamos y son lágrimas humanas, lágrimas de gagúa, de extrañar. Son lágrimas que, como me dijo una mujer en el pasado, me dice, Melissa, escuché tu shiur de Tisha B'Av y sentía como que cada lágrima me purificaba el alma como Neilá de Yom Kippur. Son lágrimas que te purifican y que te llevan al Kirbat Elohim, a esa cercanía a Hashem. Es un día muy, muy especial y Borolá me hizo y así Hashem me sobebe la Torah. Hashem así hace que la Torah gire por el mundo y llegue a las mujeres. Y yo siempre pienso que las mujeres sabemos llorar por el Beit Hashem, por este hogar de Kadosh Baruj Hu, porque las mujeres sabemos luchar por nuestros hogares también. Wow. Y vamos a luchar por tu hogar, y bueno, vamos a luchar por el nuestro también, de la misma manera que yo estoy acá hasta que no los vea felices a mis hijos, hasta que no vea este marido exitoso y esta casa que Baruch Hashem funciona. No voy a parar. Y lo mismo con tu hogar, Kadosh Baruj Hu. Estamos acá, la vamos a traer, la vamos a construir. A veces cuando me preguntan a las mujeres cómo estás, me dicen, Kan Bonim. Kan Bonim, acá se construye. ¿Viste cuando están construyendo un edificio con el cartel? Acá se construye. Wow. Y todas las mujeres construimos, entonces tenemos esa conexión infinita con el Creador y con este hogar que extrañamos, con este hogar que es un hogar que es un mifgash, es makom mifgash, es un makom de encuentro con Hashem Yitbaraj. Qué bello. Y intentamos nosotros hacer de nuestro hogar este lugar de encuentro, esta calidez de hogar, esta mamá que abre la puerta, esta mamá que está, créeme que mi tefilá más grande siempre es que pueda ser mamá, que siempre esté, que nunca falte, que tenga la palabra correcta, el consejo correcto, que esté esa mirada y ese abrazo y ese beso de mamá y que nunca le falte. Y que tenga todo buen destino, junto a mis tefilot, que te imaginas que gran parte de mis tefilot se las dedico absolutamente a mis hijos. Yo cuando a veces vuelvo de un curso le digo a mis hijas, que todo el mérito, a veces de ahora justo me voy y el chiquito lloró, y pasó esto, y pasó lo otro, y yo me fui. Digo que todo el mérito, o sea, hay una mujer que tjazká, una mujer que reforzó su fe y se acercó a Kadosh Baruj Hu, que todo el mérito vaya a vos, le digo a Abigail Osari, todas las que me cuidan a mis hijos, digo, gracias a vos. Yo creo que ellas lo sientan porque es real, porque es real. Y junto a toda esta vida nuestra de luchar por nuestros hogares, yo viví en su momento un momento en el cual, una experiencia de vida en la cual me hizo muy mamá. Cuéntanos me hizo muy servidora de Hashem. Wow. Justamente adoptando caminos distintos, haciendo cosas que hasta ese momento no lo había hecho. Y aprendí a luchar por mi hogar, como nunca, como una leona. Mi hija mayor, que gracias a Dios es la luz de nuestra vida. Y hace unos años, bueno, vimos que se empezó a alejar de ella misma, alejar de sus amigas, de todo el concepto de todo el Misgret Haredí, de toda la sociedad ultraortodoxa donde nosotros vivimos. Y digo, esta niña no está bien, esta niña no está bien. Wow. Y bueno, de a poquito vimos que no estaba bien. Emocionalmente estaba muy herida, pasó muchas cosas. Y yo como madre dije, guay, ¿cómo lo dejé pasar? Con esa carga de madre y a la vez, donde sea que estés, yo te voy a sacar. Fue y es la misión de mi vida. Y ahí fue que, bueno, de a poquito empezamos a pasar muchas cosas y muchos cambios en el hogar, en mi hija mayor, en su momento otros 6 hijos más, y hasta que vino Baruch Hashem, el último chiquito nuestro. Y ahí fue que, con mi marido, porque yo esto no lo hice sola, Bijlal, ¿no? Y con la drajá también con la guía de un rab, que nos encaminó de una manera excepcional. Y con mi marido dijimos, el amor de mamá y papá puede sacar a cualquier hijo de cualquier sufrimiento. Y nosotros lo vamos a hacer. Wow. Dimos
vida y alma, y no me gusta decirlo yo porque a mí me agrada que mi hija el día de hoy se encuentra con gente y les dice, a mí me da vergüenza, ¿vos sabés lo que mi mamá hizo por mí? Ella les cuenta. Wow. Nunca esperé tener un feedback de parte de ella de una manera tan rápida, de una manera tan explícita. Bueno, ella es un alma superior, absoluta, y con mi marido dimos vida y alma, y era estar con ella todo el tiempo, y era esperarla a cualquier hora con la comida, y mi marido buscarla en todo momento, donde sea que estés, y traer su vida a nuestra casa, nunca sacarle el honor y el cabod y el respeto y su lugar en casa. Era vestir a mis hijos y mostrarle a Miri. Miri es palabra superior siempre, con un respeto y a la vez con una aceptación. Mucha aceptación sin juzgar, mucho no ver lo que tu hijo a veces hace, sino ver el dolor que lo lleva a hacer lo que hace. Y es doloroso como madre. Claro. A veces es doloroso, a veces es preferible decir qué mal que está haciendo esto porque no querés ver lo que tu hijo sufre, porque no lo podés soportar. Y bueno, acá fue que yo cuando estaba ese dolor, mi hija me dijo, hace poco me dijo, mami, yo nunca te vi llorar en casa. Nunca, ¿por qué no haces esto? ¿Viste esas cosas que uno puede llegar a decir como madre? Baruch Hashem, también con la guía al rap, pero nunca. En casa estoy en función. En casa, esta casa la vamos a sacar adelante. Wow. Nos unimos más que nunca en esta etapa de la vida. Mis hijos también, fuimos todos un equipo, juntos. En este momento vamos a sacar a esta hermana que la amamos y que nosotros sabemos lo que es, porque ella es esto. Ahora está sufriendo. Y era cada uno de mis hijos le escribían algo lindo. Qué bello. Todos un amor y un respeto y una aceptación. Mucho más de en este momento lo que usás, la ropa que te pones, en qué ámbitos te encontrás. Y cuando estaba el dolor ese, obviamente que imagínate que si soy muy juguete, muy unida que Rachel y Alcotel en esos momentos pasaba eran allá. tefilot que, mira, ¿qué crees que te diga? Me las acuerdo y lloro. Wow. Eran tefilot que fui a revisión Mario Jai también varias veces a Merón. Fuiste. Y una de esas tefilot, que fue la tefilá, me acuerdo que era, bueno, de esa tefilá, ese mes me enteré que Beseta Hashem viene otra vida a nuestro hogar y lo llamamos Rafael Shimon, como wow. Rabbi Shimon Bar Yochai, que tenemos ojalá que este año, si Dios quiere. Wow. Me llevó una mataná, una alegría. Tengo 6 mujeres y tenía un varón en ese momento y vino el varón. Wow. El nombre de mi papá también, Baruch Hashem. Son 6 mujeres y un varón. 6 mujeres y 2 varones. Y esas tefilote, que fue mi parte como madre, cuando yo iba a hacer tefilá, me acuerdo una de las veces que me acuerdo que salí de casa con una seará yo, ¿viste? Cuando tenía una tormenta de emociones tan fuerte, porque a veces es difícil de sostener, es muy fácil decirlo, pero me subí al coche y lo estacioné y llegué al coche y estaba la pared vacía. Y dije, bueno, Yolam, aunque te ocultes, y a todo esto yo daba cursos de tefilá. Y yo sentía que, yo hacía tefilá, y era un periodo en el cual no veía en mis ojos que la situación avanzaba, y así todo. Dije, yo, aunque te ocultes, aunque vos no me quieras, yo te amo y me vas a seguir encontrando siempre acá. Era una tefilá, como se dice, de corazón abierto. Y más que nunca yo me vas a ver acá. Y más que nunca te amo. Sabelo, Yem, aunque no me contestes, aunque las cosas no vayan como yo quiera. Lo que nosotros tenemos es eterno, es incondicional. Wow. El amor que yo tengo por mi hija es incondicional. Esto no es un instituto. Hay reglas que de manera explícita las voy a pasar porque la tengo que salvar. Así también el amor nuestro, Hashem, es incondicional. Me acuerdo que ese día volví al cóctel y había estacionado en el lugar de inválidos. Sí. Y está el policía haciéndome la multa. Digo, levanto los ojos y digo, Hashem, una noche tan romántica así la vamos a terminar con una multa. Nos Por amamos favor. en esa tefila. No me hagas esto. No sabes lo que fue. El policía me mira y me dice, Kiberet, escúchame una cosa, ándate, no te hago nada. Toma las cosas y andate. No te creo. Fue Wow. todo muy celestial y así todo como fue un desafío muy difícil. Tuve una ayuda celestial. Así como Hashem mandó la prueba, lo vi a Borolam cara a cara, lo viví a Hashem de una manera intensa y absoluta, incluso que te puedo decir que fue un momento en el cual Hashem más se ocultó, porque las cosas no se estaban dando como yo hubiera querido. Fue un momento impresionante que te digo que no cedo a nada, no me arrepiento absolutamente de nada. Aprendí a ser mamá, amor incondicional, aprendimos con mi marido que el amor de mamá y papá puede sacar a un hijo de toda situación. Una de las veces que mi hija me pidió, no me acuerdo ya qué, y le dije, claro que sí, sin dudarlo fue. Claro que sí, le dije. Lo que necesites. Me acuerdo que me abrazó, era la mitad de la noche y me dijo, mami, yo quiero ser como vos.
Wow. Yo quiero ser como vos. Qué belleza. Con esa aceptación, sin juzgar. Me dice, mami, yo quiero esto, yo estaba buscando. Yo no me quería alejar, me quería acercar. Pero no encontraba mi lugar como si fuera que esos ojos me decían. Mi hija el día de hoy me superó, guay guay como me superó. Hashem, el vuelco de mi hija es... yo no lo llamaría un vuelco porque mi hija es así. Es un alma unida a Kadosh Baruj Hu, es una belleza. Tiene una unión con Hashem, como se dice, donde el Baal Teshuvah se para, literal, literal. Ella hoy en día está en el campus de Neve Yerushalayim. Quiere un hogar de Torah, si Dios quiere. Tiene una unión con la tefilá, no sé a quién habrá salido con esa pasión que tiene. Tiene mucha pasión, muchísima. Un amor por la Torah. Habla de la armonía que tiene. Y todos los cambios que ella fue haciendo fue una decisión, como una adquisición en su vida. Y eso es algo que la ves a ella, y cualquier persona religiosa toda la vida lo envidias, porque a veces hacemos todo de manera tan seca y de manera tan monótona. Y ella, cada Shir Yatzar es una verajá, y cada Birkat Hamazon, y cada Dvar Torah en la mesa de Shabbat a la nena le brillan los ojos. Wow. Y ella me dice, mami, yo nunca diría que, Hasa Shalom, te voy a decir la verdad, mi hija sufrió en ese momento. Si un padre no quiere que un hijo sufra. Pero ella me dice, mami, créeme que me vale todo lo que sufrí para ser la que soy. Wow. Soy una mujer construida. Tengo una relación con Hashem construida. Tengo un lugar. Y la verdad que la admiro profundamente. De verdad la admiro profundamente. Y le agradezco a Boreolam que me dio ese lugar de ser ese Elohim Katán, de ser ese Elohim en pequeño. Y así como cuando Moshe Rabenu baja con las piedras, Hashem le dice, Red, Kishihetamha, baja, porque tu pueblo, estaban haciendo idolatría. ¿Y cómo termina toda la Torah? Y Yeshar Kohaha Shel Shivarta, dice Rashi. La Torah, Shel Shivar, Moshe Rabenu cuando rompió la Torah, y Rashi dice, Kolakau, te felicito que rompiste la Torah. Mira, Hashem dice, hay veces que hay reglas que hay que romper para salvar a nuestros hijos. Wow. Nuestra casa es un hogar. Qué historia. Pero además, ustedes también tienen que estar dándose cuenta que es mucho más que una morá. Es un ejemplo de mujer y de ser humano. Eres mucho más que una morá. Tú dices, tú admiras mucho a tu hija y nosotros te admiramos a ti por este testimonio y esta historia de vida tan bella, tan profunda y tan edificante para todos los que nos están escuchando. Y antes de terminar, tengo que decir muchísimas gracias por abrir tu corazón y contarnos todo lo que nos has contado. Es una bella, bella historia y yo creo que esas palabras de tu hija cuando ella dice yo quiero ser como tú, son más que una música para los oídos, es como un trofeo, como un momento en el que dice, lo logré. Ese día me fui a dormir y dije, vale, este es el lugar donde quiero estar. ¡Qué emoción! Quiero que mis hijos quieran estar en este lugar y la verdad que un ejemplo, mi corazón está abierto para mí. O sea, yo te decía una cosa, yo le comenté a mi hija, vos querés que yo exponga, cuente un poquito así de lo que ocurrió en tu vida, tu experiencia de vida, y ella me dijo, mami, lo tenés que contar. Wow. Y tú sabes cuántos padres a veces no entienden a los hijos en sus hogares. Sufren los hijos, sufren los padres. Wow. Y me dice, ma, vos y papi, ella lo dice, pero yo no creo que es así porque ella tiene todo para hacer lo que es. Pero ella me dice, gracias a ustedes. Wow, qué lindo. Y pues gracias a ella que nos ha dado esta oportunidad. Por eso te lo digo. Muy importante que sepas que fue ella la que quiso. Gracias, Miri, por la oportunidad que nos diste de estar aquí. Yo me imagino que esta situación y toda esta historia te partió la vida en dos. Sí. Era como antes y después. Sí. Te reconstruyó, te fortaleció, te dio... Mira, wow, me construyó wow, me refortaleció wow. Y yo decía, ¿cómo voy a dar por ahí cursos de Torah si yo estoy pasando algo en mi casa? Y fue justamente al revés. Lo contrario, absolutamente. Las mujeres, Melissa, danos de eso, de esa parte personal tuya que estás viviendo. Hace poco hablé con una mujer y me dice, Melissa, yo te conocía por los cursos, di cursos en su casa varias veces. Me dice, y hablé mucho de una experiencia que está viviendo con su hija. Me dice, ahora que vos me revelaste cosas que vos pasaste, me dice, mi admiración es más todavía. La verdad, es decir, es ese mismo amor que tengo. De verdad, por acá yo lo jugo, y por la Torah, y por mis hijos, que es el amor que me causó y me dijo, Melissa, esto es lo que tenés que hacer. Y con la fuerza del amor de un papá y de una mamá, con esos abrazos, esos besos, ese amor puro, deja de pensar lo que piensa el vecino y el otro,
Es ese amor puro, porque son lo que más amamos y estamos dispuestos a luchar por ellos, hasta el final, por estos hogares. Y llegan momentos en la vida en los cuales lo tenemos que hacer. Lo que era teoría se lleva a la práctica. Y en la práctica, la verdad que se experimenta, como te dije, mucha ayuda celestial. Tefilot hasta los cielos. Unimos tierra y cielos más que nunca. Más que nunca. Espectacular, Melissa. Ha sido un verdadero shur de Torah esta entrevista. Tu historia es un shur de Torah. Mamás. Y ya para terminar, porque el tiempo es corto, me gustaría que nos dieras un mensaje pequeño para todas esas mujeres que están ahí detrás de las pantallas, viéndonos. Bueno, un mensaje pequeño acá. Primero que todo, sabé que también cuando muchas veces en mi tefilá sentí que yo me abandonó y estoy sola, hoy te puedo decir que nunca me soltó la mano. Siempre me acompañó en este camino de la vida. Somos compañeros de vida y todo lo que pasamos lo pasamos juntos y así también va a ser. Y estamos acá para luchar por nuestros hogares. Tenemos todo como mujeres, tenemos todo ese amor por nuestros hogares, por nuestros hijos o a veces aquella que quiere construir su hogar. Tienes todo ese amor para hacer todo, para construir este hogar. No dejes nunca de elevar los ojos y buscarlo a Ribono Shel Olam, que está con vos más que nunca en este momento. Y yo siempre digo que en la tefilá siento como Hashem me abraza, con su jubi minote javkeni, con su diestra me abraza. Y a veces llego a la tefilá con una tormenta de emociones y sentimientos y no sé ni cómo voy a hablar y qué voy a decir y cómo se lo voy a plantear. Y al final es, Toblijas deja mi jaim, dice David Amelech, Sefatay Shabejunja. Me es mejor el favor, Toblijas deja, el favor de hablar con vos, que la vida que vine a pedir. Me es mejor el favor de esos minutos que me elevé y me transporté y viví una experiencia celestial, otra dimensión. Y literalmente sentí que hablé con vos cara a cara, Ribono Shel Olam. Kiruble Babot. Estamos tan cerca. Y en este momento lo aprovecho para revelarte que mi deseo más grande internamente, ¿cuál es? Es tu cercanía. Es la unión, la cercanía con el Creador. Y yo pienso que después de una tefilá así, de un momento así en la vida, tenés fuerza de enfrentar lo que sea, porque no estás sola. Melissa, no tengo palabras. Gracias a vos, Jaya. Qué placer. Muchísimas gracias. Gracias por toda tu Torah, gracias por tu vida, por estar aquí en este programa. Por favor, presto mi vida, comparto mis experiencias de vida. Que sea la primera de muchas. Besat Hashem. Y a ustedes, espero que así como yo hayan quedado llenos de Torah con esta historia de vida maravillosa y nos acompañen en este y en el próximo programa de Abrazando el Mundo. Muchas gracias.